Desarrollo histórico de la neuropsicología. 1. Período preclásico, hasta 1861. 2. Período clásico, 1861 a 1945, aproximadamente hasta la Segunda Guerra Mundial. 3. Período moderno o posterior a la Segunda Guerra Mundial, 1945 a 1975. 4. Período contemporáneo, de 1975 a la fecha, aproximadamente, desde la introducción de las técnicas imagenológicas contemporáneas. Período preclásico, hasta 1861. 1. La primera referencia a una alteración cognitiva en caso de daño cerebral. Concretamente una pérdida de lenguaje aparece en Egipto hacia el año 3500 a.C. 2. El papel del cerebro en este tipo de incapacidad se encuentra en el corpus de Hipócrates, alrededor de 400 a.C. Hipócrates cita dos tipos de alteraciones, los áfonos y los anaudos. 3. Durante el Imperio Romano, Valerius Maximum describe el primer caso de alexia traumática. 4. Durante los siglos XV y XIX se publican informes relacionados sobre todo con patologías del lenguaje. Antonio Guaneiro habla en el siglo XV de dos pacientes afásicos, uno de los cuales presenta un lenguaje fluente parafásico y el otro una afasia no fluida. 5. La primera descripción de un caso de alexia sin agrafia se debe a Gerolamo Mercuriale. Johann Smith y Peter Schmidt, en el siglo XVII, se refiere a varios pacientes afásicos con diferente sintomatología, incluyendo la incapacidad para denominar y repetir. 6. Durante el siglo XVIII se sabe de diferentes trastornos cognitivos, especialmente verbales, anomia y jerga, Gessner, agrafia, Linné, capacidad preservada para cantar, Dalling, e incluso disociación en la capacidad de leer en diferentes lenguas, Gessner. 7. Bourdieu distinguió en 1825 dos tipos de patologías del lenguaje, uno articulatorio y otro amnésico, correspondientes en general a las formas motora y sensorial de afasia. 8 de enero de 1843 Lordat propuso una dicotomía similar al distinguir la pérdida de la capacidad para producir palabras, asinergia verbal, de la pérdida de la capacidad para recordarlas, amnesia verbal. Ogle utilizó en 1867 el término agrafia para referirse a la incapacidad para escribir. 9. Gall es el antecesor directo de la neuropsicología. Áfonos, que no representa ningún sonido. Anaudos, que no representa ningún sonido. Alexia, trastorno del lenguaje que se caracteriza por la incapacidad de leer. Afásicos, trastorno del lenguaje que dificulta la expresión, la lectura, la escritura y la comprensión del habla. Fluente parafásico, es un tipo de afasia que se caracteriza por la producción de palabras incorrectas o mal pronunciadas en combinaciones sin sentido. Afasia no fluida, trastorno del lenguaje que dificulta la expresión oral, aunque la comprensión del lenguaje puede estar relativamente conservada. Agrafia, incapacidad total o parcial para expresar las ideas por escrito a causa de lesión o desorden cerebral. Anomia, dificultad para encontrar una palabra, a pesar de que la persona sabe a qué se refiere. Jerga, es un lenguaje especializado que utilizan los profesionales de la psicología para comunicarse entre sí. Asinergia verbal, la pérdida de la capacidad para producir palabras. Amnesia verbal, pérdida de la capacidad para recordar palabras. Período clásico, 1861 a 1945. 1. La Sociedad Antropológica de París presentó a comienzos de 1861 un cráneo primitivo, con el argumento de que había una relación directa entre la capacidad intelectual y el volumen limitado del cerebro. 2. El examen post-mortem demostró que el enfermo presentaba una lesión grave en la zona frontal posterior, y Paul Broca presentó este caso para fortalecer un punto de vista localizacionista. 3. La capacidad para hablar podía localizarse en la porción inferior posterior del lóbulo frontal. 4. Solo el hemisferio izquierdo se alteraba en caso de pérdida del lenguaje. 5. Broca declaró en 1865 que la afemia se relaciona con lesiones de la tercera circunvolución frontal del hemisferio izquierdo del cerebro. 6. Actualmente se sabe que este dramático hallazgo se había dado a conocer unos 25 años atrás por Dax, cuyo trabajo nunca fue publicado y permaneció en el anonimato hasta la época de Broca.
7. Hubo un intenso debate por la manera en que se debía denominar esta alteración en el lenguaje, inicialmente designada por Broca como afemia. Lordat empleó previamente el término alalia, y Trousseau, 1865, desaprobó el término de afemia porque, en su opinión, era sinónimo de infamia, y propuso entonces la palabra afasia. 8. Carl Wernicke, en 1874. Wernicke propuso la existencia de dos tipos de afasia, motora y sensorial, separables clínicamente, y apoyó su punto de vista en correlaciones clínico-anatómicas. Posteriormente postuló un tercer tipo de afasia, la afasia de conducción. 9. Más tarde, junto con Lichtheim, dio a conocer un modelo de clasificación de las afasias al que se conocería como el esquema de Lichtheim-Wernicke. 10. Luego de la presentación inicial de Wernicke, se hicieron populares tanto la búsqueda de correlaciones clínico-anatómicas de las diferentes variedades de afasia como el empleo de diagramas para explicar las alteraciones en el lenguaje. En esa época surgió una serie de esquemas y clasificaciones de diferentes síndromes neuropsicológicos. 11. Los localizacionistas suponían que áreas específicas del cerebro, centros, se relacionaban con aspectos particulares de la actividad psicológica, y demostraban este supuesto al correlacionar defectos específicos y exámenes post-mortem, señalando que la patología se localizaba en sitios específicos del cerebro. 12. Tales hallazgos clínicos solían expresarse con el lenguaje psicológico de la época, imágenes auditivas, impercepción, esquemas verbales, ceguera psíquica, etc., y las asociaciones clínico-anatómicas hacían referencia a los efectos de la patología cerebral sobre estas supuestas funciones. 13. La primera descripción sobre alteraciones perceptuales consecuentes al daño cerebral la realizó Munk en 1881, quien observó que los perros con daño parcial y bilateral de los lóbulos occipitales no podían reconocer o reaccionar adecuadamente ante los objetos ya conocidos, aunque sí podían evitar los obstáculos colocados en su camino. Munk interpretó esta incapacidad visual no propiamente una ceguera como una pérdida de la memoria de las imágenes de la experiencia visual previa, y la denominó ceguera psíquica. 14. Freud, 1891, propuso el nombre agnosia, que finalmente reemplazó al de ceguera psíquica utilizado por Munk, asimbolia, empleado por Finkenborg en 1870, e impercepción, propuesto por Jackson en 1864. 15. Más tarde, por agnosia no solo se hacía referencia a alteraciones perceptuales en el sistema visual, sino también a las alteraciones perceptuales auditivas. Agnosias auditivas, y a los trastornos perceptuales somatosensoriales, agnosias táctiles, a la falta de percepción del propio cuerpo, agnosias somáticas o asomatognosias, y a la carencia de reconocimiento espacial, agnosias espaciales. 16. De igual manera, Sigmund Freud, en su monografía sobre las afasias publicada en 1891, mostró una gran influencia de Jackson y criticó abiertamente a los constructores de diagramas. 17. La tercera circunvolución frontal no desempeña ningún papel especial en las funciones del lenguaje. 18. En 1900 Liebman introdujo el concepto de apraxia, para indicar la incapacidad de realizar determinados movimientos por orden verbal, sin que hubiera parálisis de la extremidad correspondiente. 19. Sin embargo, ya en 1871 Steinthal se había referido a la falta de relación entre los movimientos y el objeto a que conciernen, y en 1880 Gogol había señalado que la utilización errónea de los objetos puede originarse en trastornos gnósicos. 20. Posteriormente, Wernicke, 1874, utilizó el término desaparición de las representaciones motrices para describir la incapacidad de realizar movimientos previamente aprendidos. 21. Finkenborg, 1885, se refirió a la simbolia como la imposibilidad de utilizar los signos convencionales, tanto del lenguaje como de otros sistemas simbólicos. 22. En consecuencia, puede haber diferentes formas de asimbolia. Por su parte, Maynard, 1890, hizo mención de la asimbolia motriz, es decir, la incapacidad de utilizar objetos debido a una imposibilidad en el surgimiento de las imágenes de inervación. 23. Pese a todo, se reconoce a Liebman como el autor del concepto de apraxia. Además, 1900, distinguió tres tipos diferentes de apraxia: melocinética, ideomotora e ideacional. 24. Se cree que Rieger, 1909, fue el primer investigador que llamó la atención sobre el hecho de que algunos pacientes con daño cerebral tienen dificultades para ensamblar objetos. 25. Más tarde, Kleist,
1912, y, posteriormente Poppel-Reuter, 1917, hablaron de apraxia óptica para describir las dificultades que tienen algunos pacientes para realizar actividades que requieren un adecuado control visual de los movimientos, como dibujar, y que es evidentemente diferenciable de la apraxia idemotora. 26. 10 años más tarde, el propio Kleist aportó el término apraxia construccional para designar las alteraciones en las actividades formativas, como ensamblar objetos, construir figuras o hacer dibujos, en las cuales la forma espacial del producto es inadecuada, sin que exista apraxia para los movimientos simples, apraxia ideomotora, y haya, en cambio, una buena percepción visual de formas y suficiente capacidad para localizar los objetos en el espacio. 27. No se trata propiamente de una apraxia ni de una agnosia, por lo que algunos autores consideraron más adecuado calificarla como una apraxoagnosia. Lange, 1936. 28. En la década de 1920 se distinguen nuevos tipos de alteraciones en la organización de los movimientos. Marie et al., 1922, utilizaron el término planotopoquinesia para referirse a un síndrome que incluye no solo las dificultades para orientar los movimientos espaciales necesarios para vestirse, sino también trastornos en el cálculo y en la orientación en mapas. 29. Posteriormente, esta dificultad para orientar los movimientos necesarios para vestirse fue analizada por Brain, 1941, quien se refiere a una forma específica de apraxia del vestirse, es decir, la incapacidad para ubicar sin error la vestimenta en el propio cuerpo. 30. Von Monakov, 1914, afirmó que no existen afasias, o amnesias o agnosias o apraxias, sino pacientes afásicos, o amnésicos o agnósicos o apráxicos. 31. Postuló que toda patología cerebral se acompaña de una gran área circundante alterada, efecto de diasquisis. 32. Los psicólogos de la Gestalt, mejor ejemplificados por Goldstein, 1948, y Conrad, 1949, promovieron el enfoque holístico en neuropsicología. El daño cerebral interfiere con la función básica, gestalten, con una sintomatología variable derivada de las variaciones en la alteración de toda la organización cerebral. 33. El enfoque gestáltico sustituyó los conceptos psicológicos de las teorías neuroanatómicamente basadas y tuvo una gran influencia en todas las esferas de la psicología, incluyendo las referentes a las alteraciones del lenguaje. 34. Hacia mediados del siglo XIX ya se había descrito la mayoría de los síndromes neuropsicológicos, y se conocía suficientemente la participación de cada hemisferio cerebral en diferentes procesos neuropsicológicos. Periodo moderno, 1945 a 1975. 1. El primer resultado importante de la posguerra fue la aparición del libro de A. R. Luria, La afasia traumática, publicado en ruso en 1947 y en inglés en 1970. 2. El cerebro humano y los procesos psicológicos, 1966. Las funciones corticales superiores en el hombre, 1976. El cerebro en acción, 1974. Y Fundamentos de Neurolingüística, 1976. 3. La primera circunvolución temporal del hemisferio izquierdo participa en la discriminación fonológica, y su daño implica dificultades en todos los sistemas funcionales que requieren de la discriminación fonológica. 4. Luria propone una clasificación de los trastornos afásicos basada en los diferentes niveles en que el lenguaje se encuentre alterado. 5. Propone una metodología para evaluar los trastornos neuropsicológicos con base en el análisis de los errores. El criterio de correcto-incorrecto en una prueba no es tan importante como el análisis de las características de los errores producidos por el paciente y de los errores asociados con otras habilidades cognitivas. Análisis sindromático. 6. En décadas recientes, este enfoque conexionista ha tenido una gran influencia. En este sentido, Geswing publicó en 1962 su primer artículo, y en 1965 apareció su trabajo más representativo, Disconnection Syndromes in Animals and Man. Síndromes de desconexión en animales y en el hombre. 7. Ese mismo año organizó, en el Boston Veterans Administration Hospital, Hospital de la Administración de Veteranos de Boston, el Centro de Investigación de las Afasias, que no solo dirigió las interpretaciones teóricas y las aproximaciones clínicas a las afasias, sino que también preparó a un grupo de personas famosas, de neuropsicólogos llegados de todo el mundo.
8. Además de sus interpretaciones de los síndromes corticales como síndromes de desconexión, Geschwind desarrolló las ideas clásicas de Wernicke, de modo que su clasificación de los trastornos afásicos sigue claramente la interpretación de Wernicke-Lichtenstein. 9. Durante este periodo, se desarrolla en diferentes países la investigación en neuropsicología. En Francia, Henri E. Cahen, 1962, 1964, 1976, E. Cahen y Albert, 1978. Realiza importantes contribuciones prácticamente en todas las áreas de la neuropsicología, pero sobre todo en el estudio de la asimetría cerebral y la organización del lenguaje. 10. En Italia, De Renzi, Vignolo y Gainotti trabajan en torno a los trastornos afásicos del lenguaje, habilidades construccionales y espaciales. Poeck, en Alemania, realiza aportes significativos en múltiples áreas, particularmente en el campo de las afasias y las apraxias. 11. En 1958 se crea en el Instituto de Neurología de Montevideo, Uruguay, el llamado Laboratorio de Afecciones Corticocerebrales. 12. En Inglaterra, Beagle, Warrington y Newcombe abordan los problemas del lenguaje, así como las alteraciones perceptuales. 13. En España se crea, con la dirección de Barraqué Bordas, un importante grupo de trabajo especializado en neuropsicología. Período contemporáneo, desde 1975. 1. Desde mediados de 1975 la neuropsicología ha tenido un crecimiento notorio. De hecho, se considera el área con mayor desarrollo dentro de la psicología y dentro de las neurociencias en general. Estos avances se podrían sintetizar en 7 puntos diferentes. Surgimiento de las imágenes cerebrales. Utilización de pruebas estandarizadas en el diagnóstico. Desarrollo del área de la rehabilitación neuropsicológica. Profesionalización de la neuropsicología. Aumento en el número de publicaciones. Integración conceptual. Ampliación del campo de trabajo. 2. La incorporación y difusión de las técnicas imagenológicas contemporáneas, en especial escanografía cerebral o la tomografía axial computarizada, TAC, implicó una verdadera revolución en todas las ciencias neurológicas. 3. Durante la década de 1990 se fortalece la investigación con el empleo de imágenes no ya anatómicas sino funcionales, en particular la resonancia magnética funcional, fMRI, por sus siglas en inglés, y la tomografía por emisión de positrones, PET, que han permitido visualizar la actividad cerebral durante la realización de diferentes tareas cognitivas, por ejemplo, hablar, leer, pensar en palabras, etc. 4. Surge un nuevo modelo en la interpretación de la organización cerebral de la cognición, el denominado modelo funcional. Hasta este momento se había utilizado un modelo lesional. 5. Algunas pruebas y baterías de pruebas de evaluación han llegado a utilizarse en diferentes países, como la batería neuropsicológica de Holster-Batten, la batería neuropsicológica de Luria, Nebraska, el Neuropsy, la escala de memoria de Wechsler, la prueba de Boston para el diagnóstico de las afasias, la prueba de clasificación de Wisconsin, la figura compleja de Rey-Osterried, etc. 6. La rehabilitación de las secuelas cognitivas de lesiones cerebrales en general, la desaparición de las alteraciones no solo afásicas, sino también amnésicas, apráxicas, agnósicas, comportamentales, etc., ha generado un enorme interés en los últimos años. 7. Ha surgido también una nueva área de trabajo, conocida como rehabilitación cognitiva o rehabilitación neuropsicológica, que procura introducir procedimientos remediales en pacientes con daño cerebral no solo en relación con las alteraciones del lenguaje, sino también con respecto a los trastornos cognitivos asociados, memoria, percepción, atención, etc. V.G. Meyer y Diller, 1987, Ostrowski et al., 1996, Zoidberg y Mate, 1989. 8. Por su parte, la terapia del lenguaje o fonoaudiología se ha reforzado con el trabajo de muchos neuropsicólogos dedicados a la rehabilitación cognitiva. 9. El empleo de computadores en el área de la rehabilitación representa un avance potencialmente muy valioso en esta dirección. 10. El área del campo de estudio de la neuropsicología se ha extendido notoriamente en estos últimos años para incluir no solo el análisis de las alteraciones cognitivas y comportamentales asociadas con el daño cerebral,
sino también el estudio de los problemas infantiles asociados con el desarrollo, los fenómenos correlativos al envejecimiento, el análisis de las demencias, y la neuropsicología de los estados psicopatológicos. 11. Nuevas patologías han requerido asimismo el análisis de la neuropsicología, tal es el caso del SIDA. Los escenarios laborales han crecido de manera notable, y la neuropsicología juega un papel importante en los hospitales y en las escuelas, las cárceles, los hogares de ancianos, etc. 12. En años recientes han surgido diferentes modelos teóricos, y actualmente se trata de integrar las observaciones obtenidas en pacientes con patologías cerebrales con otras más resultantes de imágenes funcionales del cerebro, método lesional y método funcional. 13. Las discrepancias sobre la interpretación teórica de la organización cognoscitiva en el cerebro son cada vez menores. A futuro, se prevé una ampliación ulterior del campo de trabajo, una consolidación del perfil profesional, una mayor aproximación a la psiquiatría, neuropsiquiatría, a la rehabilitación y a los temas educacionales, una mejor comprensión de los factores culturales y educacionales, una mayor sofisticación en los procedimientos diagnósticos. Neuropsicología. La neurociencia. Disciplina científica que estudia el sistema nervioso, su anatomía, funcionamiento desde un punto de vista multidisciplinario como anatomía, biología, neurología, psicología, física genética, informática, farmacología con el fin de comprender los procesos cognitivos y el comportamiento del ser humano. Definición de neuropsicología. Es una rama de las neurociencias que estudia las relaciones entre el cerebro y la conducta en personas sanas como en las que han sufrido algún tipo de daño cerebral. Colby B. Saab, 2002, Reims, 2003. Neurociencias. Disciplina. Objetivo. No conductuales. Neurobiología. Estudio de la anatomía, fisiología y bioquímica del sistema nervioso. Neurología. Estudio y tratamiento de los trastornos del sistema nervioso. Neurofisiología. Estudio de la actividad funcional del sistema nervioso. Neuroanatomía. Estudio de la estructura y morfología del sistema nervioso. Neurofarmacología. Estudio del efecto de los fármacos sobre el sistema nervioso. Conductuales. Psicobiología. Estudio de la base biológica de los procesos mentales. Psicología fisiológica. Estudio de los mecanismos neurobiológicos del comportamiento mediante la manipulación directa del cerebro en experimentos controlados. Psicofisiología. Procesos mentales. Estudio de la relación entre los procesos psicológicos y los procesos fisiológicos subyacentes en seres humanos, sin recurrir a técnicas invasivas. Psicofarmacología. Estudio de los efectos de los psicofármacos sobre el comportamiento. Neuropsicología. Estudio de las relaciones entre el cerebro y la actividad mental superior. Neurociencia cognitiva. Estudio de las bases neuronales de la cognición en sujetos sanos mediante neuroimagen funcional. Características de la neuropsicología. Características. Es una neurociencia que estudia las relaciones entre el cerebro y la conducta tanto en sujetos sanos como en los que han sufrido algún tipo de daño cerebral. Difiere de otras neurociencias conductuales en su objetivo de estudio ya que se centra de modo específico en el conocimiento de las bases neuronales de los procesos mentales complejos. Carácter neurocientífico. Estudia las funciones mentales superiores, pensamiento, lenguaje, funciones ejecutivas, percepción y motricidad. Trata preferentemente las manifestaciones del córtex cerebral asociativo. La corteza asociativa es la principal responsable de los procesos cognitivos superiores. Es una zona muy susceptible de resultar dañada, lo que puede afectar los procesos cognitivos. Estudia las consecuencias del daño cerebral sobre los procesos cognitivos. Utiliza modelos humanos. Carácter interdisciplinar. ¿Son algunas características de la corteza cerebral?
Es la cubierta exterior de substancia gris de 3 a 4 milímetros de espesor, con una superficie de aproximadamente 2200 de cm2. Cubre los dos hemisferios cerebrales. Es el sustrato biológico de las funciones mentales. Se estima que la cifra real de neuronas es de 86.000 millones. Menciona 3 capas de la corteza cerebral más superficiales. 1 capa molecular. 2 capa granulosa externa. 3 capa piramidal externa. Más profundas. 4 capa granulosa interna. 5 capa piramidal interna. 6 capa multiforma. ¿Cuál es la función del tálamo? R. El tálamo, además de su implicación junto con la corteza cerebral en el análisis e integración de funciones sensitivas y motoras, está implicado en funciones superiores, como la atención, el lenguaje, la memoria y la función ejecutiva. Es una estación de relevo. ¿Función de los lóbulos cerebrales? R. Lóbulo frontal. Controla el razonamiento, las emociones, parte del habla y de los movimientos. Lóbulo parietal. Controla las sensaciones del contacto, el dolor, la temperatura y partes del habla. Lóbulo temporal. Controla la memoria, sentido del oído y partes del habla. Lóbulo occipital. Controla la visión. Menciona 3 surcos de la corteza cerebral. Cisura de Silvio. Separa el lóbulo temporal del frontal y parietal. Cisura de Rolando. Separa el lóbulo frontal del parietal. Cisura parietoccipital. Separa el lóbulo occipital del parietal. Cisura calcarina es una hendidura en la superficie del cerebro que divide al lóbulo occipital en 2 partes. Neurólogo que representa una citoarquitectura de las áreas funcionales de la corteza cerebral. R. Corbinian Brodmann. Explica los 3 tipos de áreas funcionales de la corteza cerebral. Áreas sensitivas. Permiten percibir e interpretar la información sensitiva. Por ejemplo, el lóbulo parietal controla el dolor, la temperatura y las sensaciones del contacto. Áreas motoras. Permiten planear e iniciar la actividad motora. Por ejemplo, el lóbulo frontal controla parte de los movimientos. Áreas de asociación. Permiten realizar funciones como la percepción, la imaginación, el pensamiento, el juicio y la toma de decisiones. La corteza de asociación se divide en 3 zonas. Área de asociación límbica. Área de asociación parieto-occipito-temporal. Área de asociación prefrontal. Menciona 4 áreas sensitivas y en qué lóbulos se encuentran. 1. Área somatosensorial primaria. Se encuentra en el lóbulo parietal. Esta área recibe información sensorial del cuerpo, como el tacto, la presión y la temperatura. 2. Área visual primaria, V1 se encuentra en el lóbulo occipital. Esta área recibe información visual del ojo y es responsable de la percepción de la forma, el color y el movimiento. 3. Área auditiva primaria, A1 se encuentra en el lóbulo temporal. Esta área recibe información auditiva del oído y es responsable de la percepción de los sonidos y la música. 4. Área olfativa primaria. Se encuentra en el lóbulo temporal. Esta área recibe información olfativa de la nariz y es responsable de la percepción de los olores. Menciona la importancia de utilizar los términos anatómicos correctos. Precisión y claridad. 1. Evita confusiones. Los términos anatómicos precisos evitan malentendidos y confusiones en la comunicación. 2. Facilita la comprensión. El uso de términos anatómicos correctos facilita la comprensión de conceptos y estructuras anatómicas complejas. Comunicación efectiva. 1. Comunicación entre profesionales. Los términos anatómicos son un lenguaje común entre profesionales de la salud, lo que facilita la comunicación y la colaboración. 2. Educación y formación. El uso de términos anatómicos precisos es esencial en la educación y formación de estudiantes de medicina y otras disciplinas relacionadas con la salud. Estandarización y normalización. 1. Estandarización. Los términos anatómicos están estandarizados, lo que garantiza la consistencia y la precisión en la comunicación. 2. Normalización.
El uso de términos anatómicos normalizados facilita la comparación y la integración de datos y resultados de investigaciones. Importancia en la práctica clínica. 1. Diagnóstico y tratamiento. La precisión en la descripción de estructuras anatómicas es crucial en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades y lesiones. 2. Comunicación con pacientes. El uso de términos anatómicos precisos también es importante al comunicarse con pacientes, para explicarles su condición y el tratamiento que recibirán. Explica los 3 planos o cortes cerebrales. Los 3 planos anatómicos principales del cuerpo humano son el plano sagital, el plano frontal y el plano transversal. Estos planos permiten dividir el cuerpo en secciones. Plano sagital. Divide el cuerpo en 2 mitades, izquierda y derecha. Plano frontal. Divide el cuerpo en 2 mitades, delantera y trasera. Plano transversal. Divide el cuerpo en 2 mitades, superior e inferior. ¿Por qué se llama corteza cerebral? La corteza cerebral se llama así porque es la capa externa del cerebro, que está formada por una película de tejido nervioso.